Estamos agora na companhia do professor Mário Burkun, titular da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires e diretor do programa de pós-graduação também de uma outra universidade argentina, Universidade Nacional Federal, que é a Universidade de La Matanza, que é um subúrbio de Buenos Aires. Professor, obrigado por sua presença aqui. Eu queria começar a entrevista lhe perguntando o seguinte: do ponto de vista da história das ciências econômicas, das teorias das ciências econômicas, se a crise que nós estamos vivendo, ela tem um precedente, ela está catalogada, o tipo de crise está reconhecida na perspectiva da história das ciências econômicas ou não? Obrigado por el convite. Es una pregunta muy interesante. La crisis más cercana es la crisis de 1929-1930, que tuvo también un origen financiero y bancario en una crisis de la Bolsa de Valores de Wall Street. Digo que es la más cercana porque también los efectos que produjo, que fueron una gran desocupación y una miseria, porque se transmitió al conjunto del sistema capitalista, tiene elementos similares con la crisis internacional más financiera todavía que la de 29-30 que ocurrió en 2007-2008, también en el sistema bancario y financiero americano, comenzó allí y después se propagó, y con la crisis actual que tiene una vigencia más en los países de la Unión Europea, pero que también continúa en Estados Unidos. Desde el punto de vista teórico, la salida de la crisis del 29-30 está caracterizada por la economía heterodoxa keynesiana. Lord Keynes, desde adentro del sistema, quiso recuperar una salida liberal, no lo pudo hacer porque él partió de la teoría del desequilibrio, o sea, de que indefectiblemente en el capitalismo hay desocupación en el mercado de trabajo y que el capitalismo funciona con desocupación en el mercado de trabajo. Y que entonces la creación de moneda, la generación de crédito para facilitar el funcionamiento del consumo es una de las formas de salida de la crisis. Entonces esa teoría keynesiana volvió a tener un revival, una nueva vigencia en la crisis 2007-2008, en donde el problema mayor no aparece solamente como un problema de las subprime, o sea, de los problemas de las garantías de los créditos hipotecarios americanos, sino sobre todo como un problema de demanda, un problema de consumo en Estados Unidos. El capitalismo americano crece con el consumo. Esto ha tenido como impacto que la banca entra en crisis, los bancos porque han creado mucho dinero ficticio, entonces la crisis quema esa generación de derivativos, de pases entre bancos, de securitizaciones bancarias, lo va quemando, lo va destruyendo, pero lo que destruye en su comienzo es la capacidad de pago del consumidor individual. ¿Esto a qué lleva? A que grandes bancos se fusionan a otros grandes bancos, se produce un proceso de concentración muy grande, pero tienen que pedir la ayuda del Estado. Ese nuevo rol del Estado retrotrae a Keynes, retrotrae a la salida de la Segunda Guerra Mundial, al New Deal. Es un nuevo rol del Estado interventor, ya no solo regulador. Tiene que intervenir para garantizar que no haya una tensión social explosiva, o sea, tiene que intervenir para garantizar la pobreza mínima, con un salario reducido o con una ayuda social reducida, tiene que intervenir para tratar de dar crédito, para aumentar la posibilidad de consumo, pero también para garantizar que los bancos, los accionistas de los bancos, no retiren su dinero y se produzca un efecto de pánico, de terror, de cascada, que haga quebrar el sistema financiero. Entonces el dilema de los gobiernos es si ayuda al deudor, en este caso sería aquel que tenía un crédito hipotecario y no lo podía pagar, si lo ayuda directamente, si ayuda al empresario que no tiene crédito y que tiene que cerrar su fábrica para que garantice las fuentes de empleo, o si ayuda a los bancos para que ellos a su vez les den beneficios a sus accionistas y no retiren el dinero.
En esa discusión cayó el progresismo de Barack Obama, del Partido Demócrata, tuvo que cambiar su equipo de gobierno y de economistas. Cae en el momento actual la Unión Europea, o sea, porque se obligó a ir contra los gobiernos democráticos elegidos con un cariz centroizquierda, que tuvieron que aplicar programas de crisis, de ajuste, para ayudar a los bancos, pero la situación no la han resuelto, y entonces han dado paso a gobiernos de derecha en Irlanda, en Islandia, en los primeros esbozos de la crisis, actualmente en España, en Grecia, en Portugal, el cambio del gobierno en Italia, o sea, el fortalecimento de la extrema derecha europea en Hungría, en Áustria, en Francia. Eu queria justamente tocar nesse assunto. Assim, a exemplo do que aconteceu com a crise de 29, a intervenção do Estado agora, como acontece agora, também acaba fortalecendo o capitalismo, o neoliberalismo, no seu entendimento. Claro, pero los sectores del capitalismo más oscuros, digamos, sí. O sea, en la discusión en el Partido Republicano, la influencia del Tea Party, sí. Ya los republicanos son más de derecha que los demócratas. Sí. En el caso europeo exactamente igual, o sea, se fortalece Alemania con las propuestas de Merkel, incluso sobre la derecha francesa, o sea, sobre Sarkozy, o sea, Sarkozy queda con propuestas técnicamente no aceptadas, como fue la propuesta de la tasa de Tobin para registrar las transacciones financieras y el tema del lavado de dinero, o las propuestas de Basilea III para la garantización de los recursos bancarios. O sea que cada vez se va a una situación más extrema, en donde la representatividad democrática pierde lugar frente a la representatividad de los grupos bancarios más concentrados. Los nuevos directivos de la política griega y de la política italiana son ex Goldman Sachs, o sea, uno de los grupos bancarios más importantes, vinculado aparentemente con una de las evaluadoras de rating que es Standard & Poor's. O sea, hay una movida capitalista para salir de la crisis, pero desde un extremo que va contra las necesidades sociales. Ou seja, que aí resulta também num desafio para o campo da esquerda ainda maior, né? Uma dificuldade ainda maior para o campo da esquerda. Claro, ¿dónde se coloca la izquierda? Se coloca rechazando totalmente el sistema o tratando de que el sistema no gire tan a la extrema derecha. Porque los puntos más oscuros cuando ocurre esto son las represiones discriminatorias, ¿no? El ataque, la constitución húngara actual contra gitanos y judíos, en Grecia la extrema derecha con la misma situación, porque cuando aumenta la desocupación tan fuertemente y el individuo ya lo que está buscando es solo alimentarse, el consumo ya no es solo el retorno a la fuente de trabajo, si el Estado no tiene una política social contenedora de esa situación, obviamente suben propuestas muy extremistas. E o que resta para países e governos progressistas como na América Latina, nesse momento, a articulação entre eles, a formação de blocos, como está propondo o ex-presidente Lula, isso cala, isso tem repercussão no interior das políticas dos outros países, como na Argentina, justamente es lo más importante, es profundizar la situación de integración, incluso con todas las carencias que uno le puede encontrar desde el punto de vista de una propuesta de hacia dónde va la izquierda en el futuro. ¿Por qué profundizar la integración? Porque en esta integración, en el momento actual de América Latina, con sectores populares que forman parte de los gobiernos, con posibilidades de contención social, con mejoras en el nivel de vida de nuestra sociedad, con una incorporación de un sistema de consumo, una norma de consumo de clase media en amplios sectores de la población, con una disminución de los niveles de desocupación que siguen siendo elevados pero que no son los de una crisis profunda, es importante la integración, la puesta en acuerdo de nuestros líderes para generar sistemas comunes de política fiscal, sistemas comunes de política comercial,
e incluso sistemas monetarios alternativos que utilicen formas alternativas a la moneda clave internacional. Que traten moeda propia, sería una moneda propia del continente. No creo que la moneda propia sea el momento adecuado. Sí, tasas de interés de referencia comunes para que el acceso al crédito sea común. Y una no guerra de tipos de cambio, o sea, no una moneda propia, pero sí un acuerdo. Y tampoco de proteccionismo, ¿o no? Y el proteccionismo entre nosotros no, tiene que ser frente a terceros. El proteccionismo frente a la competencia de capitalismos salvajes, como van a ser la competencia del capitalismo alemán cuando empiece a salir solamente de la dominación en la Unión Europea, como es la competencia de un capitalismo, entre comillas, solidario de izquierda, como es el de China comunista y el de algunos países asiáticos, con producciones que son copia de nuestras producciones locales, incluso en la artesanía, pero a costos mucho más reducidos internacionales, porque las condiciones laborales, no solamente los salarios, son muy reducidos. Entonces nosotros, para garantizar la dignidad del trabajador, que es la base de la justicia social para gobiernos progresistas, necesitamos mantener condiciones sociales dentro del proceso de trabajo, dentro de la fábrica, dentro del campo, que sean garantía de dignidad. Y eso a veces tiene un costo más elevado que el del producto competitivo. Entonces tiene que haber un proteccionismo, pero regional, común, para no caer en el divisionismo que puede ser decir, bueno, el industrial de San Pablo compite con el industrial de Buenos Aires o de Córdoba en el mismo producto, al contrario. Ahora, todo eso en tesis, pero hay al interior de los gobiernos progresistas de América Latina una tomada de posición. De posición de eso. Todavía creo que está en discusión. Hay más tomada de conciencia de nuestros líderes políticos, o sea, si consultamos a la presidenta de Brasil, a la presidenta de Argentina, al presidente de Uruguay, seguramente lo tienen más claro que a veces los funcionarios que salen con algún proteccionismo nacionalista atrasado. Más bien cultural que... Casi cultural, de arrastre del neoliberalismo, que está infusionado también en muchos de nuestros cuadros, y dice, no, hay que ajustar, hay que disminuir el gasto, hay que disminuir la diferencia entre exportaciones e importaciones, y entonces los zapatos de Porto Alegre no los dejo entrar a Santa Fe porque compiten con la industria del calzado argentina. Hay que superar eso y hacer una política planificada, estratégica, de mediano y largo plazo en común, que tiene que ver con la ampliación de nuestro propio mercado, porque tenemos un mercado impresionante desde el punto de vista numérico, cuantitativo. La cantidad de población con demanda insatisfecha en nuestros países es muy grande, y que toda incorporación, si incorporamos por año 5 millones al mercado capitalista desarrollado, desarrollaría mucho más. Sí. Lo digo también para el gran empresario, que tiene que sentirse incorporado a esta política. Pero fundamentalmente la defensa y la garantía para los sectores sociales tiene que ser este proceso de integración de estos gobiernos progresistas que tenemos. Muchas gracias, profesor Mario Burkun, por su presencia en nuestro estudio de Carta Mayor. Gracias por el convite de Carta Mayor.